Quiero que me ayudes en tu Biblia, en el primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. ¿Ya lo tienes? Si lo tienes, levanta tu mano izquierda. La otra izquierda, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y quiero que pongas atención, síguelo con la mirada. Vamos a comenzar a leer una de las historias en las cuales el Señor nos demuestra su fidelidad. Vamos a comenzar a leer, versículo 8. Vino luego a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas, además del vaso del agua, también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tus hijos, para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces la mujer viuda se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Habías leído esta historia? Es una historia de esas extrañas que el Señor registró en su palabra. ¿Y por qué extraña? Porque si nosotros tratamos de entender esta palabra, si tratamos de analizar, cuestionar esta palabra, nos vamos a dar cuenta que nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad humana, no nos alcanza para comprender cómo actúa el Señor en un tema específico, que es la provisión. Si pudiéramos entender cómo ocurre un milagro de sanidad, o si pudiéramos entender cómo el Señor obra cuando trae muchos peces a esa barca después de que habían pasado toda la noche sin poder pescar, o si pudiéramos entender cómo el Señor solamente escupiendo en la tierra, haciendo lodo con su saliva y untándola en los ojos de un hombre, el Señor lo sanó, tal vez podríamos entender esta historia. A lo que me refiero es que no tenemos la capacidad nosotros, aún como hijos de Dios, para entender cómo actúa el Señor en el ambiente espiritual, en lo sobrenatural, para generar bendición en sus hijos. La historia que acabamos de leer registra no solo un diálogo, sino una historia en la cual se ve involucrada, en primer lugar, una mujer viuda. Esta mujer, no sé cómo te la imagines tú, pero muy probablemente esta mujer era avanzada de edad, no creo que haya sido muy joven, y dice que tenía un hijo. Su hijo tampoco creo que fuera muy grande, yo creo que su hijo tenía 8 o 10 años. Y eso me hace pensar, yo estuve tratando de entender esta historia y tratando de preguntarle al Señor el contexto de cómo vivía esta mujer viuda.
Y yo creo que esta mujer viuda tenía más hijos además de este pequeño. Las familias en los tiempos bíblicos y aún en la actualidad hay muchas familias que tienen muchos hijos, y más los hijos de Israel estaban acostumbrados a tener muchos hijos. Entonces esta mujer viuda seguramente tenía más de 2, de 3 o hasta 4 hijos, pero solo vivía con uno pequeño. Su esposo había muerto, dice la Biblia que era viuda, y esta mujer se había quedado prácticamente desamparada. Tal vez no sabía trabajar, no podía trabajar. Es más, nadie le podría dar trabajo porque las mujeres eran un poco relegadas en estos tiempos bíblicos. Entonces esta mujer, por sus propios esfuerzos, tenía que tratar de conseguir sustento para ella misma, pero además para su hijo. Dice la Biblia que era viuda. Y el hombre con el cual estuvo casada esta mujer muy probablemente no le dejó en una buena situación económica. Probablemente no le dejó deudas, probablemente no le dejó problemas de deudas, pero no le dejó bendición o provisión para que viera por ella y por su hijo. Por otro lado, si es que tenía más hijos, pues sus hijos no se encargaban de ella, la habían abandonado. Seguramente tenía más hijos. Seguramente tenía más hijos que ya se habían casado, tal vez 3, 4, 2 hombres y 2 mujeres más, no lo sé. Tal vez sus mismos hijos ya grandes vivían en la misma ciudad, pero no la ayudaban, no la honraban, no le bendecían. Y esta mujer estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Esta mujer estaba preocupada porque no tenía para vivir, no tenía medios para subsistir, no tenía comida para sobrevivir, ni ella ni su hijo. Y ese es el cuadro que a lo mejor pudiera haber en alguna de nuestras casas. Pudiera ser que esta historia se repita bajo otras circunstancias, pero pudiera ser que esta historia se esté repitiendo hoy en nuestros días. Tal vez no en nuestra casa directamente, pero sí con alguien que nosotros conocemos, sí con alguien de nuestra familia. Y no necesariamente que sea viudo o viuda. Tal vez pudiera haber familias que están o que estamos tratando de subsistir con cierto salario o en ciertas condiciones. Tal vez familias de las que estemos aquí hacemos cuentas cada noche y tal vez las deudas no nos dejen dormir. Y estamos de alguna manera en la misma situación que esta mujer. La situación de esta mujer era muy complicada, era viuda, seguramente era ya mayor y tenía un hijo. No solo ella tenía riesgo de no comer, sino también su hijo. Pero entra en escena, ya que vimos el contexto de esta mujer viuda, entra en escena el Señor. Yo creo que esta mujer sí había oído hablar de los profetas. Yo creo que esta mujer sí había oído hablar acerca de todo lo que el Señor había escrito en su palabra hasta ese tiempo, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Estoy seguro que esta mujer ya los había escuchado. Y entra en escena el Señor haciéndole una petición a un hombre llamado Elías. Acompáñame al versículo 1 del capítulo 17. Primer libro de Reyes 17, versículo 1. Ya vimos el contexto de esta mujer, ya vimos la parte medular de la historia, la situación en la que se encuentra esta mujer viuda, pero vamos a ver cómo el Señor empieza a involucrarse y cómo el Señor empieza a aparecer en escena. El versículo 1 dice así: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová otra vez, diciendo: apártate de aquí, Elías, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue
y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Semanas antes de que se registrara la historia de la viuda, Dios le habla a Elías, que es el profeta, y le dice: Elías, voy a enviar un juicio sobre esta ciudad. Voy a enviar un juicio sobre esta ciudad porque se han vuelto de mis caminos, porque no me han obedecido. Capítulos antes tú lo puedes leer. Y el Señor le da una orden a Elías y le dice: ve con el rey, preséntate con el rey y dile que hasta el momento en el que tú me lo pidas a mí, hasta el momento en el que tú, Elías, me lo solicites a mí, voy a dejar llover sobre esta tierra. Elías viene con el rey y le dice: lo siento, pero lo tengo que decir, es palabra del Señor. En este lugar va a volver a llover hasta que yo se lo pida a Dios. Es lo que leímos aquí. Elías viene con el rey y le dice: habrá una gran sequía, habrá una gran sequía. Y hasta que yo vuelva a orar al Señor, va a volver a llover en este lugar. Y aparte el Señor le da una instrucción a Elías. Le dice: yo te voy a guardar a ti, yo te voy a cuidar a ti. Haz lo siguiente: vete a esconder aquel arroyo y los cuervos te van a llevar de comer. Y aquí dice la Biblia que los cuervos le llevaban en la mañana pan y carne. Cuando era la hora de la comida, Elías lo único que hacía, ¿qué crees que hacía Elías? Seguramente Elías volteaba a los cielos. Cuando le empezaba a dar hambre a Elías, seguramente volteaba al cielo, porque sabía que su socorro venía de una ave y venía volando, que el Señor enviaba para sustentar a Elías. Aun cuando había sequía, aun cuando tal vez veían mal a Elías, porque Elías le dijo claramente al rey: hasta que yo ore va a volver a llover en este lugar. Entonces Elías no era el más famoso en aquellas tierras, ¿o sí? Al contrario, no era el más famoso. En las mañanas el Señor enviaba cuervos y le traían pan y carne. En la tarde el Señor enviaba cuervos y le traían pan y carne. Y así todos los días, hasta que sucedió algo, hasta que uno de los recursos con el que él contaba se terminó: el agua. El arroyo del cual bebía el agua se secó. Y se secó a falta de lluvia, porque él le había dicho que no volvería a llover sino hasta que él orara. ¿Me siguen hasta aquí? El Señor aquí empieza a involucrarse. Mientras la ciudad en Sarepta, donde vivía esta mujer, había necesidad y había escasez, el Señor trae a su hijo, trae a su profeta y lo pone en un lugar de abundancia. Lo pone en un lugar en el cual ni siquiera tenía que trabajar, sino que el Señor le proveía todo lo que él necesitaba. Lo mismo pasaba en el Edén. En el Edén el Señor le suplía al hombre y a la mujer todo lo que necesitaban. Y Elías lo único que tenía que hacer cuando tenía hambre era esperar, voltear al cielo y esperar a que aparecieran los cuervos que le traían de comer. No tenía que hacer otra cosa, solo esperar, solo confiar. Él se dio cuenta de que todos los días a la misma hora las aves llegaban y le traían de comer a Elías. Entonces Elías no tenía de qué preocuparse. Elías estaba ocupado en otras cuestiones. Seguramente Elías estaba orando. Seguramente Elías estaba meditando en la palabra del Señor. Seguramente Elías estaba tratando de seguir estableciendo comunicación con su Dios. Él era el siervo del Señor, él era el profeta. Debía estar en constante comunión con el Señor. Y por su comida, él no se preocupaba.
Él no se preocupaba. Solamente volteaba sus ojos a los cielos y veía que se acercaban los cuervos y le daba gracias a Dios. Señor, gracias. Y los cuervos venían, dejaban la comida, se iban y Elías podía tomar su alimento sin ningún problema. ¿Te acuerdas en el Éxodo? En el Éxodo el Señor relata de qué manera alimentaba a su pueblo en medio del desierto. Trata de imaginártelo. Hay una película que se llama Lluvia de hamburguesas. ¿Sí la has visto? Y se ve cómo cae la comida. Es una caricatura. Y tú puedes ver cómo cae la comida, lo que pidan. Pero no sé si te puedas imaginar, de verdad, en el desierto, cayendo del cielo pan, cayendo del cielo sustento, viniendo del cielo la provisión para ti y para tu casa. No sé si lo pudiéramos imaginar. No tenían que trabajar esos hombres y esas mujeres que iban vagando por el desierto. No tenían que trabajar. Es más, dice la Biblia que tanto cuidado y tanta fidelidad tuvo Dios con su pueblo, que dice que sus vestiduras y sus zapatos, ¿qué pasó con ellas? ¿Te acuerdas? No se gastaron. No se gastaron. Porque el Señor estaba en absoluto control de esa situación. El Señor tenía el control de esa situación. Tal vez los que iban vagando en el desierto pensaban que el Señor los había olvidado. Tal vez los que iban caminando en el desierto al mediodía con el sol cayendo sobre sus rostros pensaban que el Señor se había olvidado de ellos. Pero no era así, porque todos los días a la misma hora el Señor enviaba pan del cielo, horneado en los hornos celestiales. El Señor abría un hueco en el cielo y dejaba llover, dejaba caer bendición sobre sus hijos. El Señor abría y enviaba qué comer a su pueblo. Y no tenían que preocuparse por eso. Elías tampoco tenía que preocuparse por eso. Elías estaba en el lugar donde el Señor lo había enviado. Elías era alimentado por cuervos que le llevaban todos los días a la misma hora pan y carne. Y si tenía sed, Elías, él solamente se acercaba al arroyo, tomaba agua y saciaba su sed. No tenía de qué preocuparse Elías en cuanto a su provisión. No tenía de qué preocuparse Elías en cuanto a la manera en la cual él iba a ser bendecido. Él estaba ocupado en otras cuestiones. Aun cuando la Biblia no lo menciona, yo estoy seguro que Elías se estaba dedicando a la oración. Elías estaba dedicado a reflexionar acerca de la palabra del Señor. Elías sabía lo que había hecho. Elías sabía que se había cesado la lluvia porque él lo había pedido. Y él sabía que en sus labios estaba la oración cuando el Señor se lo pidiera, cuando el Señor le indicara que era el tiempo correcto para que él pidiera lluvia y volviera a llover sobre el pueblo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que había dicho. Él es un profeta. No habló irresponsablemente, no habló de su corazón, no habló por emoción o por sentimiento. Dios mismo le dijo las palabras que tenía que decir y Dios mismo lo estaba guiando. Y la prueba de que él estaba haciendo la voluntad de Dios es que todos los días a la misma hora venían los cuervos y le traían pan y carne sin que faltara un día de ellos. Él tenía que comer y tenía que beber mientras se ocupaba de otras cuestiones. ¿Me explico? Paralelo, mientras Elías estaba disfrutando, por así decirlo, de esa abundancia y de esa bendición, ya leímos la historia de una viuda que en otro lugar, en el mismo tiempo, mientras Elías estaba ya cerca de un arroyo, esta mujer estaba en una ciudad llamada Sarepta, la cual había sido perjudicada o había resentido los efectos de la sequía. Ustedes saben que si hay lluvia, pues los campos son regados y se puede cosechar. Pues aunque sembraban en esa ciudad,
no podían cosechar, porque no podían regar la tierra. No había agua de donde pudiera sacar el pueblo para cosechar. Entonces no había mucho alimento. Cuando hay sequía, también hay hambre, ¿cierto? Cuando hay sequía, también hay problemas de salud. Cuando hay sequía, hay dificultades. Y esta mujer las estaba sufriendo. Era viuda, era grande, tenía un hijo pequeño, sus demás hijos la habían abandonado y además le quedaba muy poco tiempo de vida. ¿Por qué le quedaba poco tiempo de vida? Porque dice la Biblia que solo tenía un poco de harina, un poco de aceite para comer ese día. Y literal, dice la Biblia, dejarse morir, esperar la muerte. No había nada más que hacer. Todos los medios de los cuales ella se podía valer estaban agotados. No había una luz al final del túnel. Estaba desamparada esta mujer. Pero sucede algo con Elías. Yo creo que tomaba mucha agua Elías o pasó mucho tiempo ahí, porque se acabó el agua del arroyo. Se terminó el agua del arroyo. Y el Señor le da otra instrucción a su hijo. Quiero que notes cómo el Señor tiene cuidado de Elías. Elías es figura del varón de Dios. Elías es figura de un hijo de Dios. Elías en esta parte, y viéndolo desde este ángulo, Elías es una figura tuya y es una figura mía. ¿Me explico? Elías es una figura de cada uno de nosotros, en las cuales el Señor nos está tratando de explicar y de hacer entender que Él tiene control de todo, aun cuando haya situaciones complicadas a nuestro alrededor. Elías no tenía de qué preocuparse. Cuando se terminó el agua, el Señor le da una instrucción igual de específica a Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 8. Ya lo leímos, pero vamos otra vez a recordarlo. Vino luego a él palabra de Jehová y le dijo Elías: levántate, es hora de que te dirijas a Sarepta. ¿Por qué? Porque dice el Señor: he dado, ¿qué? Orden. He dado orden, he ordenado, he mandado, he dicho, y así será. He ordenado a una mujer que aunque es viuda, ella te va a sostener. Algo que no les mencioné acerca de la mujer viuda y que aquí está registrado es que conocía a Dios. Yo estoy seguro que conocía a Dios. Porque dice aquí la Biblia, en el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, ahí quédate, ahí hospédate. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, ¿para qué? Para que te sustente. Yo creo que un día esa mujer en la noche estaba inquieta, no podía dormir. Seguramente porque no había cenado, no tenía que comer. Pero también había cierto sentimiento que no la dejaba dormir. Se levantó, caminó un rato por el cuarto, vio a su hijo, todo estaba bien, y de repente salió. Se sintió sofocada en su casa y salió. Eso es lo que yo me imagino. Salió, abrió la puerta de su casa y empezó a respirar aire fresco. Y yo creo que ahí, en ese momento, el Señor le habló y le dijo: hija, tú vas a ser instrumento para mí. Hija, tú, a partir de este momento, te vas a convertir en un instrumento para mí. Y ella a lo mejor no lo entendió. Ella a lo mejor dijo: ya estoy muy grande, no tengo dinero, no fui a la escuela, mis hijos me abandonaron, mi esposo se murió hace cierto tiempo, y lo que es peor, no tengo economía, no tengo dinero. ¿Cómo podré yo serte instrumento, Señor? Y el Señor no le contestó nada más.
La mujer regresó a su cama, tal vez sí con paz, hermano, pero teniendo una inquietud en su corazón de que tenía que hacer algo. No sabía qué, no sabía cuándo. Regresó, pudo dormir, pero en su corazón, en su espíritu, ella sabía que tenía que hacer algo. Ella sabía que tenía una misión. No sabía lo que tenía que hacer, pero ella sabía que el Señor le estaba pidiendo que hiciera algo. Versículo 10. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y Elías la llamó y le dijo, mira lo que le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Tráeme un vaso de agua. Vengo del camino, vengo desde muy lejos, y aunque yo he comido, aunque todos los días el Señor me ha enviado pan y carne por medio de los cuervos, y yo he tomado agua del arroyo, necesito un vaso de agua. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, quiero que notes la sujeción, quiero que notes la obediencia, quiero que notes el compromiso. Era un desconocido para esa mujer Elías. Pero Elías viene y la primera persona que encuentra de ese lugar, de esa región, es esta mujer viuda. Y le dice: ¿sería posible que me regalaras un vaso de agua? Y esta mujer ni siquiera dice sí. Yo creo que hasta soltó los 2 o 3 palitos de leña que traía y corrió. Pero cuando ella se dio la vuelta, mira lo que le pide Elías. Yendo para traérsela, ella estaba dispuesta a traerle un vaso de agua. No menciona la Biblia que tuviera abundancia de agua o que tuviera poca agua. La Biblia solo menciona que tenía un poco de harina y un poco de aceite. Del agua no menciona nada, aunque nosotros ya leímos al inicio del capítulo que había sequía. Entonces no creo que las condiciones de almacenaje de agua de esta mujer hubieran sido muy grandes. También tenía agua limitada, también tenía poca agua. La misma cantidad que tenía de aceite y de harina la tenía de agua. No tenía abundancia de agua, pero ella estaba dispuesta. Ella estaba dispuesta y no replicó. Yendo para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas, además del vaso con agua, un bocado de pan en tu mano. Es como cuando vas, te sientas y te comes unos tacos o vas a un restaurante y el mesero toma tu orden, y cuando él se da la vuelta tú le llamas y le dices: perdón, joven, ¿también me puede traer esto? La mujer ya iba por el vaso de agua y Elías la interrumpe y le dice: perdón, ¿será posible que también me trajeras un bocado de pan en tu mano? Podríamos pensar que Elías está abusando de esta mujer. Podríamos pensar que Elías está exagerando. Esta mujer podría haber volteado y decirle: perdón, pero un vaso de agua estoy dispuesta a dártelo. Vamos a ver qué sucede en la historia. Versículo 12. Y ella respondió. Cuando Elías le pide agua, ella no dijo nada. Cuando Elías le pide agua, ella no abrió su boca. Estaba dispuesta a hacerlo. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Era una frase común que utilizaba la gente en esos tiempos como para asegurar que estaban diciendo la verdad. Y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Si tú crees que yo voy a ir a la cena o a mi refrigerador y te voy a traer un pedazo de pan, no es así. No tengo pan cocido, le dice esta mujer. Solamente tengo un puñado de harina, y un puñado de harina yo lo creo literal. Un puñado de harina nada más.
Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de ¿qué? De aceite en una vasija. Tengo muy poca harina y muy poco aceite. Y ahora mismo, cuando tú me interrumpiste, yo estaba recogiendo 2 leños solamente. No necesitaba más. No necesitaba más leña. Tenía poca harina y tenía poco aceite. No necesitaba más leña. Solo 2 varitas. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo pudiéramos comer y después nos dejáramos morir. Pero Elías ya había hablado. Y antes que Elías, Dios mismo ya había hablado. Y le había dicho a Elías: ve a esta ciudad y ahí te vas a quedar en la casa de una viuda y ahí yo te voy a bendecir. Y no va a venir bendición de afuera. No voy a enviar a mis ángeles, ahora no serán los cuervos, sino que esta misma mujer te va a sostener. ¿Me explico? El Señor iba a usar a esa mujer para bendecir a Elías. Versículo 13. Elías le dijo, ¿qué le dijo Elías? No tengas temor. No tengas temor fue lo que salió de la boca de Elías. No tengas temor. Mira, Elías semanas antes había orado y había dejado de llover. Y el Señor mismo le dijo: cuando vuelvas a orar, yo voy a enviar la lluvia. Entonces este hombre tenía autoridad. Entonces este hombre tenía poder de parte de Dios. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, no dudes, no tengas miedo, no te preocupes, todo está bajo control, todo está arreglado, el Señor ya habló. ¿Me explico? Eso le dijo Elías: no tengas miedo, ve, haz como has dicho. No voy a interrumpir tu plan. Así como me lo comentaste, así hazlo, mujer. Pero, hazme a mí primero de ello, de esa poca aceite y de esa poca harina, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y ya después puedes preparar algo para tu hijo y para ti. Elías es como lo que decimos acá nosotros, que le ofrecieron la mano y se agarró el pie. Elías viene y le dice: ¿me regalas un vaso de agua? Voy por él. La interrumpe y le dice: pero además también, por favor, un pedazo de pan cocido. Y la mujer le cuenta su historia, la cual no era desconocida para Elías. Yo estoy seguro que Elías sabía la condición de esa mujer. Elías estaba acostumbrado a depender de Dios. Elías sabía lo que era depender de Dios, tanto que fue alimentado por cuervos. Entonces él sabía que el Señor en aquella ciudad no lo iba a mandar con uno de los hombres más ricos de esa ciudad. ¿O sí? No había necesidad. El Señor lo envió en donde había necesidad, para que él supliera esa necesidad. ¿Me explico? El Señor envió a Elías donde había necesidad para que él mismo supliera esa necesidad. De una manera extraña, de una manera que no podemos entender, pero Elías iba a suplir la necesidad en esa casa. El Señor iba a usar a Elías para suplir la necesidad en esa casa. Y Elías, con autoridad, le dice: haz como me acabas de comentar, toma tu harina, tu aceite, pero antes de que cocines para ti y para tu hijo, hazme a mí primero una torta, una pequeña torta, cócela debajo de las cenizas
y tráemela. Una vez que yo tenga aquí mi pan y mi vaso de agua, entonces en ese momento tú vas a ir a tu cocina y vas a preparar comida para tu hijo y para ti. Así se lo comentó Elías. ¿Qué hizo esta mujer? Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Dios mismo ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No lo tomes como condición, hermano. Pero el Señor en su autoridad dijo: primero hazme a mí una torta, dame un vaso de agua, y entonces esta palabra de que no iba a disminuir ni a escasear se va a cumplir. ¿Me explico? No es condición, es la autoridad de Dios. Podríamos pensar que el Señor condicionó a la mujer y le dijo: si quieres hacerte acreedora a esta bendición, hazme a mí. No. El Señor no condiciona, hermano. El Señor, si nos pusiera una condición, sería como negociar con nosotros. Él es Dios, Él no tiene necesidad de negociar conmigo. ¿Me explico? Por eso Elías comenzó diciendo: Jehová ha dicho. No son mis palabras, no es lo que yo traigo, es lo que el Señor me manda decir, le dijo a esta mujer. Si quieres que no haya escasez de harina y de aceite, lo primero que debes de hacer es lo siguiente: tráeme a mí de comer, y después comen tú y tu hijo. Y ahí está el secreto o la clave de la bendición, hermano. No hay más. Es todo. Ustedes pueden continuar leyendo esta cita. Termina en el capítulo 17 y el 18. ¿Qué pasó con esta mujer? Ni se murió. ¿O sí? Un día murió, obviamente. Pero de hambre no se murió. No se murió. ¿Y sabes por qué no se murió? Por obediente. ¿Quién dijo obediente? Por obediente. No por hacer una torta muy sabrosa. No por llevarle el agua con hielos. ¿Me explico? Ella no se adornó. Ella no dijo: viniste al lugar indicado, hago las mejores tortas cocidas debajo de la ceniza de la región y tengo el agua más fresca. No se adornó. Al contrario, obedeció. No abrió la boca, ni siquiera le dijo: sí, como diga mi Señor. No, estaba de más. ¿Me explico? Se metió a la cocina, vio a su hijo que estaba ahí sentadito, hambriento, y llorando, empezó a tomar la harina y el aceite, los mezcló y empezó a amasar mientras lloraba. No creo que lo haya hecho riéndose, hermano. Me encantaría decirte que esta mujer estuvo riéndose todo el tiempo mientras preparaba. No se estuvo riendo, porque estaba en una prueba, estaba en una dificultad, pero estaba obedeciendo. Llorando, con lágrimas en sus ojos, con un nudo en la garganta, volteando a ver a su hijo, empezó a amasar. Tomó la pequeña harina, la pequeña cantidad de harina que tenía, el aceite, y empezó a amasar, mientras le soplaba al fuego, y seguía llorando. Y todo el tiempo lloraba. Cuando quedó la torta hecha, volteó a ver a su hijo. Ella no importaba en ese momento. Era más lo que sentía por su hijo que por ella. Volteó a verlo y dijo: regreso. Salió con el hombre y le dio la torta. Yo creo que así fue. Y cuando regresó a la cocina venía llorando.
Pero cuando regresó a la cocina, ¿qué crees que había pasado? Su hijo no había muerto. Cuando se acercó a la tina, tal vez no había más, hermano. No sé cómo haya obrado el Señor ese milagro ahí. Porque podríamos pensar que el Señor multiplicó, y multiplicó físicamente, ¿no? A lo mejor cuando regresó se desparramaba ya la harina, no lo sé. A lo mejor hasta el aceite, como dice en el Salmo 23, estaba rebosando en donde ella lo tenía. No sé cómo haya obrado el Señor el milagro, pero algo sucedió. Ella comenzó a amasar y amasar y amasar y amasar por semanas, y no se terminaba ni el aceite ni la harina. Eso es un milagro. Eso se llama milagro. Eso se llama provisión. Eso se llama bendición. Pero tuvo que ser obediente para poder ver el milagro. Si no somos obedientes, hermanos, no vamos a ver el milagro. Si no somos obedientes, yo creo que su vecina le hubiera dicho, lo hubiera recibido yo. ¿No? Yo le hubiera dado de comer a este hombre. Pero el Señor escogió a esa mujer. Y había la posibilidad de que esta mujer se negara. ¿Me explico? Había la posibilidad de que esta mujer dijera, no, primero mi hijo y después te doy a ti. Había la posibilidad, hermano. Pero esta mujer obedeció. Y por obedecer, solo por obedecer, no dice más, solo nos deja ver el Señor que obedeció y vio el milagro, experimentó el milagro. Ni siquiera el nombre de esta mujer está registrado aquí. Es irrelevante. Es irrelevante. ¿Qué registró el Señor? El hecho, la acción de esta mujer. Seguro allá junto a la mansión de Pablo y de Pedro está la mansión de esta mujer. Y la vamos a conocer. Oye, esta fue la mujer que alimentó a Elías. Ve qué casota. Allá. Porque obedeció. Hace un par de meses, hermano, para terminar, hace un par de meses, y a lo mejor tú vas a decir, ya van a empezar. Sí. Hace un par de meses vino el hermano Wayne Myers. ¿Quién se acuerda? Y yo te quiero comentar algo que escuché decir a alguien, y te lo digo con mucho respeto. ¿Sabes qué dijo esa persona? Cuando se enteró que estaba el hermano Wayne Myers aquí, no dijo gloria a Dios, no dijo qué buena onda, no dijo apúrense para entrar y ser de los primeros. ¿Sabes qué dijo? Vámonos, porque nos van a pedir dinero. Y se fue. Imagínate que el Señor hubiera llamado a esa persona para que alimentara a Elías. Elías hubiera recibido la instrucción del Señor: pásate a la siguiente casa. No pasa nada, Elías. ¿No quiere llevarse la bendición? No pasa nada. ¿Te acuerdas que a un siervo necio, negligente, temeroso le quitaron su don? ¿Sí te acuerdas? ¿A quién se lo dieron? El que tenía más. Órale, lo premiaron. Eso hubiera pasado con la mujer viuda. Tú tuviste la oportunidad, estuviste así, fue tuya, y la dejaste ir. ¿Me explico? El hermano Wayne, cuando estuvo aquí, nos retó, nos invitó a que hiciéramos una promesa de aquí a diciembre para comenzar la construcción. Y tristemente hemos fallado un poquito o un mucho.
no ha habido la respuesta que como hijos de Dios deberíamos dar. Y no estoy tratando de convencerte, hermano, o de hacerte llorar. No, ese no es mi trabajo. La Biblia dice que quien convence de pecado es el Espíritu. Yo no. Dios me libre. Dios me libre. Pero lo que sí te puedo decir, hermano, es que si el Señor nos retó y puso sus ojos en ti, no en la joya, no en el pastor, si el Señor puso sus ojos en ti, el Señor espera que tú le respondas. El Señor espera que tú y yo seamos fieles. Su palabra es clara, hermano, y su palabra dice: el que sea fiel en lo poco, yo lo voy a poner en lo mucho. ¿Esta mujer fue fiel en lo poco? ¿Fue fiel en lo poco esta mujer? ¿Y qué pasó con su fidelidad en lo poco? El Señor la puso en bendición. ¿Estás de acuerdo? Solo es como un recordatorio de la promesa que hicimos. Si tú lo estás haciendo, qué bueno. Si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Hazlo, hazlo, hermano. No es pedir dinero. No es pedir dinero, hermano. ¿Me explico? Se trata de nuestro corazón. Se trata de que lo que cantamos, lo actuamos. Se trata de que cada vez que levantamos las manos, también las usamos para hacer algo. ¿Me explico? Se trata de que abramos los ojos y aceptemos el reto del Señor. Esta mujer lo aceptó. Órale. ¿Me pides tú primero? Te voy a dar a ti primero. A ti primero te voy a dar. Te voy a creer. Te voy a creer. Y creyó esa mujer. Creyó esa mujer. ¿Cómo le iba a hacer? Ella no sabía. ¿Qué iba a pasar? No sabía. Pero ella creyó. El Señor en alguna ocasión a un hombre le dijo: conforme a tu fe, conforme a la fe de esta mujer, conforme a la obediencia de esta mujer, le fue hecho. Yo quiero hacer algo, hermano, y quiero que me ayudes. Ni mi esposa dijo amén. Ni mi esposa dijo amén. Quiero hacer algo, hermano, y de verdad quiero que me ayudes. Este ejercicio es muy sencillo y ya voy a terminar. Es muy sencillo, pero quiero hacer lo siguiente. De manera profética, de manera práctica, vamos a hacer lo que esta mujer hizo. Vamos a obedecer a Dios, aún en nuestra escasez. ¿Me explico? Se van a poner aquí los edecanes, hermano, como si fuéramos a recoger diezmos. No te espantes, no te voy a pedir más diezmo. El diezmo es el diezmo. Ya lo entregaste. Pero de manera profética yo quisiera que trajéramos una ofrenda al Señor. Pero yo quisiera que fuéramos todos. 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, lo que traigas, hermano. Esta mujer no tenía nada que ofrecer, nada, hermano. De verdad, nada, ni su vida. Porque estaba a punto de perderla. Pero obedeció. Si tú no traes algo para traerle al Señor, no te preocupes, el Señor te va a dar. Pero si traes algo, hermano, de verdad, ¿sabes? Te lo voy a decir. Hemos encontrado sobres vacíos, hermano. Una tristeza. No nos podemos burlar de Dios, hermanos. No nos podemos burlar de Dios. ¿Me ayudas, hermano?
Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Lo que traigas, pero yo quiero que pasemos todos como figura de esta mujer viuda. Vamos a traerle algo al Señor, lo que ponga en tu corazón. Una moneda, 20, 50, lo que traigas. 1, 2, 3 billetes. Pero vamos a hacerlo. Todos. Envía a tu hijo, dale una moneda y dile: toma, hijo, preséntala al Señor. Regresa a tu lugar y quédate de pie, hermano, porque esto no ha acabado. Amén. Quiero pedirte otro favor, hermano. Sonríe. Los edecanes que están ahí enfrente seguro te están sonriendo. Sonríeles. Varios de los edecanes, cuando tú vienes y traes tu ofrenda, te dicen: Dios te bendiga. Sonríe, hermano, sonríele. Dice su palabra que no es con tristeza. Si lo traes triste, no funciona, Su palabra dice: no es con tristeza ni por necesidad. Sonríele. ¿Quién faltó? ¿Hay alguien que no traiga nada para ofrecerle al Señor? ¿No? Amén. Ese es síntoma de bendición. ¿Ya estamos todos? Te voy a decir dos cosas. Uno, a lo mejor algunos de ustedes pensaban quedarse la segunda y van a decir: no, pues ya no, porque va a ser lo mismo. Quédate. La segunda, y esta ya es muy en serio. ¿Sabes qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es cocer una torta debajo de las cenizas y traérsela primero al Señor. Eso es lo que acabamos de hacer. Por eso te digo que es profético, hermano. Porque lo que acabamos de hacer ahora, el Señor lo va a multiplicar. Y aquí está la prueba. Yo no lo voy a multiplicar. Él lo va a hacer conforme a tu fe, conforme a tu obediencia. Cierra tus ojos, hermano. Padre, hemos obedecido a tu palabra. Y tal vez no sea suficiente, Señor. Tal vez hubo duda, tal vez hubo lucha en nuestro corazón por traer algo. Tal vez, Señor. Tal vez alguno de los hermanos se quedó sin desayunar porque trajo la ofrenda. No lo sé, Señor, no lo sé. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú eres fiel y que tienes el control de todo. Tienes tanto amor por nosotros que aún dice tu palabra que la hoja del árbol no se cae si tú no lo permites. Eso es cuidado, ese es control sobre nuestras vidas. Así es que toma control, Señor, de la economía, de las finanzas de cada uno de tus hijos, Señor. Toma en control su trabajo, su oficio, su negocio, y que haya bendición. Que el aceite no escasee y que la harina no se termine por obediencia solamente, Señor. Que podamos ver tus milagros, que podamos ver tu poder en nuestras finanzas. Gracias, Señor. Gracias, porque Centro Cristiano La Joya es un pueblo agradecido, un pueblo fiel y un pueblo obediente. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.